Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor, que es su casa también. Aquí estamos un martes más. Como les anuncié el martes pasado, si pusieron atención, íbamos a hacer una pausa en la carta el estudio que llevamos en la carta o Epístola Universal de Santiago. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes? Y dije que íbamos a ver un tema afín y acorde al momento que estamos viviendo, o sea, la Semana Santa, ¿verdad? Vacaciones para algunos, pues, pero como sea, les contaba yo que esta es una celebración que pues no tal vez que se respeta, pero que se recuerda, y que en algunos lugares del mundo, muchas partes del mundo, en algunos lugares, como por ejemplo Israel, el 14 de Nisan, que es el día que cae la celebración de la Pascua, en muchos lugares también celebran lo que se conoce como la Santa Cena o la Última Cena del Señor. Así es que hoy vamos a ver un tema que es siguiendo a Jesús de lejos, ¿verdad? O como dice ahí, porque yo a veces me confundo, siguiendo de lejos a Jesús, que es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver el por qué la gente hace eso, pues. ¿Por qué? Y si lo vamos a seguir de lejos, ¿para qué? Mejor no seguirlo, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente guarda esa distancia con Dios que es de fatales consecuencias? Y lo vamos a ver en el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Y luego después vamos a ver las cosas que también hacen que nosotros guardemos una distancia con nuestro Señor Jesús. La Biblia menciona que debemos de ser como el pámpano. Usted sabe lo que es el pámpano en la vid. Es el cojollito, lo que une el fruto con eso, ese es el pámpano. Entonces dice que separados de él, ¿qué dice la Biblia? No somos nada, ¿verdad? No podemos hacer nada. Entonces no podemos guardar distancia con Dios. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. Y antes de irnos al texto, por favor, un tremendo aplauso para los que nos ven en el YouTube y los que nos oyen en la 90.5 Radio Peniel en frecuencia modulada, para que se animen a venir. Y lo que le dije, nos ven, es cierto. Visítenos ahí en YouTube. Ahí están saliendo las predicaciones de todos los que predicamos aquí. Ahí está un buen trabajo el que está haciendo el Ministerio de Multimedia. Se esfuerzan ellos pues para que usted pueda recomendarlo. Tal vez usted ya no lo vea porque ya lo escuchó, pero lo puede recomendar a alguien. Ahí, mira, te recomiendo este video. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Vamos pues al texto que este día vamos a estudiar, y está en Mateo capítulo 26. Mateo 26, vamos a leer primero el 57, el 58, y de ahí se va a saltar hasta el 69 para leer hasta el 75. Amén. Mire qué pantallota más grande nos han puesto ahora usted. ¿Ya sabe por qué, vea? ¿Ya saben por qué, vea? Vaya. Para los que no saben, que sería raro, es que mañana vamos a estar aquí mejor que en Cinemark. Peliculón, cosa seria usted. A mí me dan hasta ganas de decirle cuál es, porque no vaya a estar creyendo que vamos a ver Ben-Hur, los 10 mandamientos o Barrabás. Ya las películas ya ni se pueden ver porque están muy gastadas. No, mire, yo le quiero decir eso, en lo que busca su texto. Las películas cristianas han gozado de una mala fama en cuanto a la realización. Eran películas como, más o menos, vea. Pero eso ya cambió. Las últimas 3 películas que ha hecho esta producción son películas extraordinarias, usted. Hoja serie. Yo le recomiendo, no vaya a faltar, porque después va a andar llorando ahí, va a andar preguntando y no le vamos a contar. No le contamos. Y la podemos repetir, pero entonces le vamos a cobrar la entrada. Así es que mañana estamos aquí, tenemos cita, 6 de la tarde, ¿verdad, pastor? Sí, no, 6, ¿verdad? 6. Yo veo que me es así nada más, yo no sé si es 6 o 7. Bueno, usted véngase temprano, porque de todas maneras lo vamos a estar esperando ahí con pupusas y café, ¿verdad? Así es que todos aquí mañana para ver. La iglesia invierte siempre, ¿verdad?, en estas cosas, así como la pantalla. El esfuerzo de los hermanos de Multimedia también se desvelaron haciendo esto. Yo estuve aquí con ellos orando porque no se fueran a caer, ¿verdad?, cuando estaban subidos en la escalera. Y para que se vea bonito, pues, ¿verdad? Así que nosotros nos vamos a dar gusto mañana viendo esa película que es buenísima. No les digo el tema porque no, ¿verdad? Vamos a leer entonces la palabra del Señor, que dice así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás,
a donde estaban reunidos los escribas, los ancianos. Y mire esto, mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles. Pedro, para ver el fin. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, mire, a maldecir y a jurar y a repetir, ¿verdad? No conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y esto es lo tremendo, hermano, es que es como la conclusión de lo que vamos a hablar ahora. Y saliendo afuera, ¿qué pasó? Lloró amargamente. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por ese gran sacrificio de tu Hijo. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, su preciosa sangre, por todos nosotros. Señor, en estas épocas recordamos esa pasión, ese final tremendo que tiene la historia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por eso. Te pedimos que nos hables a nuestra vida, que no guardemos distancia nunca, que estemos junto a ti, pegados a ti, Señor. No te queremos seguir de lejos, queremos seguirte de cerca, Señor. Gracias, Padre. Quita cualquier obstáculo que se interponga entre nuestras vidas y tú, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a hacer tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestras faltas, y lo hacemos todo siempre en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, para dar pie a la predicación, y como yo quería ser el que estrenara el pantallón, vamos a ver un video. Vamos a ver un video que nos relata exactamente lo que hemos leído, pero es bien interesante, es de una buenísima película que se ha hecho sobre la pasión de Cristo Jesús. Vea. Adelante, señor, si lo tiene listo. من تم من طائعين نحن باقيين يشوى من سارق أنا هو إسلام ربان
Krava Gebut. Stible. Laethai difradd. Lapidgam. Ke an Eshalak Yeshua Nazaret. אמר לנה אין אנט משיחה בר Elachachai. Echoeana. Takson baranash yetheu bayamin chayil. Te baananesh. כולכם שמינה הקשקיע לחנה על שחדו שמין מלכם מחזרתכם תמה, אדוני, על בית הסוהרים, אבל מות. Amin mer analak. Di pitram tangla grat in yunuth. Te kakathani telotut.
Seguir a Jesús de lejos es lo peor que un hijo de Dios puede hacer, porque lo terminará negando. Ese es el problema. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? Y Jesús le mandó a vender sus cosas para probarle el amor que tenía por las cosas materiales. Y dice la palabra de Dios que, dando la vuelta, se fue muy triste. Y es que nadie le da la espalda a Jesús y se va contento. Nadie. Nadie niega a Jesús, como lo hizo Pedro y como lo hemos hecho quizás nosotros muchas veces, no solo 3. Y nos vamos a ir contentos. No. Pedro, al negar a Jesús, tuvo que salir y llorar amargamente. Pero ¿qué son las cosas que nos hacen guardar esa distancia con Dios? Si la doctrina de Jesús se conoce como el Evangelio, porque son las buenas nuevas, son buenas noticias, son noticias que dan esperanza a la humanidad. Son noticias que hablan del perdón de Dios para toda la humanidad que se arrepiente. Es la oportunidad para los pecadores. ¿Por qué habríamos de guardar distancia para seguir a Jesús? ¿Por qué no estar cerca de Él? Las circunstancias que hicieron seguir de lejos a Pedro, que Pedro siguiera de lejos a Jesús, era el temor. Había miedo. Claro, en ese momentito que lo agarre a uno la ley, ve ahí, y todo el mundo con ganas de matar, sediento de ver sangre. Ahí estaba la cúpula religiosa dirigida por Satanás, el diablo. Ahí lo que usted veía eran demonios por todos lados, queriendo terminar con la vida de Jesús. Equivocadamente, Satanás creía que era la oportunidad de destruirle, pero lo que hacía era nada más cumplir la profecía de que por sus llagas fuimos sanos. Seguir de lejos a Cristo Jesús no es nunca para nada bueno. Busca Lucas 15:13. Lucas 15:13. Dice así: no muchos días después, está hablando de la parábola del hijo pródigo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿a dónde? Lejos. Así como Pedro, que seguía de lejos a Jesús, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo, hermano? Perdidamente. Nadie sigue de lejos a Jesús por gusto, no. Es más, la doctrina de Jesús, las enseñanzas de Jesús son agradables y por eso les gustan muchas personas, pero siguen de lejos a Dios siempre, a Jesús. ¿Por qué el hijo pródigo no se quedó en esta parábola? Él se quería independizar. Bueno, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, que se hereda solo cuando muere el padre, pero él los estaba pidiendo adelantado. Aquí está, hijo, yo te iba a dar tantos animales. Entonces, papá, yo quiero ser independiente, pero me voy a quedar cerca por si tengo algún problema, algún bache económico, por si hay alguna sequía, por si viene alguna peste y se mueren los animalitos que me has dado. Con tu experiencia me vas a ayudar y me vas a apoyar. No, dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Pero por qué se fue lejos entonces? Porque quería vivir perdidamente. Eso es todo. Por eso es que hay mucha gente que sigue el Evangelio de Jesús hoy por la radio, por la televisión. Y dicen inclusive: sí, a mí me gustan las cosas de Dios, sí, es bonito eso. Ay, bien bonitas las predicaciones de esa iglesia. Pero no queremos hacer cambios en nuestra vida. La palabra compromiso la vemos muy fuerte. Es mejor seguir de lejos a Jesús entonces, para no sentirse comprometido, para poder vivir perdidamente, para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Y qué es vivir perdidamente? Bueno, no renunciar a los placeres de la vida, por ejemplo. Usted sabe que cuando uno nace de nuevo, uno tiene que renunciar a muchas cosas. Como dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Jesús. Tiene que crucificar la carne,
Tiene que renunciar a muchas cosas. Cuando Jesucristo dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace también tropezar, córtatela. Definitivamente estaba hablando en sentido figurado. Dios jamás nos va a mandar a mutilar nuestro cuerpo. Pero ¿por qué hablo de sacarse un ojo? De cortarse una mano, de cortarse un pie. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cuando venimos a la nueva vida, cuando nacemos de nuevo, tenemos que quitar de nuestra vida, si nos van a doler mucho. ¿Cree usted que no dolerá sacarse un ojo? Sin anestesia, por supuesto. ¿Cree usted que no le va a hacer falta un ojo para tener una visión completa? ¿O cuántos de nosotros alguna vez nos hemos fracturado, zafado o herido una mano y hemos tenido que tenerla vendada o enyesada? Mire, qué terrible es hacer todas las cosas solo con una mano. Y sobre todo si somos derechos y es la derecha la que nos ha calaseado, ¿vea? Hombre, si hasta para rascarse ciertas partes del cuerpo no alcanza la otra. Entonces, eso es lo que quiso decir Jesús. Córtalo, va a doler, va a hacer falta, pero es mejor, dijo, que entres choquito, pues, sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, al cielo, y no todo tu cuerpo vaya a parar a la condenación. Entonces, muchas de las cosas que no nos dejan seguir de cerca son las cosas a las que estamos acostumbrados, con las que nos hemos enamorado de la carne. Yo he puesto aquí el versículo, pero no tenemos tiempo para verlo. Si usted quiere verlo, busque las obras de la carne. Están ahí junto a los frutos del Espíritu también. Ahí están las obras de la carne. Más de alguna de esas cosas nosotros practicábamos y se había convertido en un hábito en nosotros. Y se había convertido en una forma de vivir en nosotros. La otra cosa que no nos deja acercarnos a Dios es la altivez. Busque Salmo 138:6. Salmo 138:6. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira ¿cómo? De lejos. Quizás nosotros queremos estar cerquita de Dios. Quizás es nuestra intención seguir a Jesús de cerca. Pero entonces ya no somos nosotros los que nos alejamos, sino que es Dios el que nos mira de lejos. Dice, no, con vos de lejitos mejor. La altivez, la soberbia, hermano. Mire, de eso hay que cuidarse, porque hay algunos creen que el dinero, por ejemplo, es el que da la soberbia. Muchas veces puede ser eso. O una posición social, o una posición en el trabajo, no necesariamente. Hay que cuidarse. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Una persona que se deleita en la presencia de Dios es la que llega tempranito a su iglesia. Yo sé que hay veces que no se puede. Es más, yo sé que Dios ve con mucho agrado a aquellas hermanitas o hermanitos que vienen. Quizás yo he visto hermanos entrar ya a la mitad de la predicación o ya casi terminando, pero vienen hasta con su uniforme de trabajo y vienen corriendo, ¿verdad? Así como decía mi abuelita, todos azorados, dice, y entra, pero vinieron aunque sea a oír un poquito, vinieron a la oración, vinieron a la casa de Dios y se sienten bien. No me refiero a eso, me refiero a la altivez que entra en la vida de nosotros muchas veces cuando ya tenemos días de ser cristianos, cuando la gente dice, ya perdiste tu primer amor, ¿verdad? ¿Qué horas son, vos? No, espérate, sigue viendo televisión. Que pase la alabanza. Si hoy aquel creo que va a cantar, ese ni me gusta como canta. Vaya. O sea que entonces le voy a traer algún mariachi, el mariachi guadalupano, tal vez se le gusta. Si las alabanzas son para Dios. Mire, muchas veces, no en esta iglesia, en una allá por China, me contaron a mí, por Chinameca. Mire, la gente llega tarde, así, con el pelo hasta húmedo todavía, y con un gran estilo. No me apartaste la silla que me gusta a mí. No, es que como ya se llenó aquí. Ay, aquí atrás no va a caer, pero es gran orgullo. La alabanza, ¿qué importa? La ofrenda, peor. Pero hay que cumplir con el rito religioso
de ir a la iglesia. Hoy tocaba ir. Eso no es seguir de cerca a Jesús. Eso no es seguir de cerca a Jesús. El que sigue de cerca a Jesús está motivado, está emocionado porque ese día lo va a ir a alabar. Ese llora, se derrama en la alabanza, adora a Dios de todo corazón, no solo con la boca. Y está ahí porque sabe que las mismas palabras que dijo este Pedro que lloró amargamente, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el que sigue de cerca a Dios. Y ojo con esto, a cualquiera le puede agarrar la tarde, hermano. No, si yo eso estoy... Bueno, hay gente que se viene de sus trabajos, pues. A veces el sistema de transporte público, o sea, el bus, es tan mal, ¿vea? Entonces usted viene tarde. No me vaya mal a entender, no se trata de eso. Se trata de aquellos como que le digo, vaya, vamos a ir, espérate, ahorita en la alabanza están, imagínate. Como que eso fuera una cosa mediana. Seguir de cerca a Jesús es ser pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Felices los conscientes de sus necesidades espirituales. Aquel que sabe, hoy estamos en el libro de Romanos, hoy estamos en la parábola. El que recuerde, dice, qué enseñanza la de esa parábola el domingo en la mañana, qué enseñanza el estudio de Romanos, que la carta de Santiago, que el evangelio de Juan. El hermano tal predica el evangelio de Juan, el otro sabe lo que está pasando en su iglesia porque se está alimentando de la palabra de Dios. Eso es seguir de cerca a Jesús. Que salen motivados con la exhortación de Dios y dice, no, pero es que yo tengo que amar a mi prójimo también. No puedo ser un oidor olvidadizo. Yo voy a salir y voy a hacer algo. Voy a hablarle a los demás de lo que me está sucediendo a mí, de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias. Eso es seguir de cerca a Jesús. Y otra de las cosas, lamentablemente, que nos hacen guardar la distancia con Dios, es avergonzarnos de Él. Y esto pues hasta da vergüenza decirlo, ¿verdad? Pero alguna gente se avergüenza de Dios. Romanos 1:16. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba? Pues ahí lo dice él mismo. Continúa y se responde, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay reproche más grande, no hay ofensa más cruel, no hay herida que duela más a un padre y a una madre que su hijo se avergüence de él. No la hay. Un padre lo que menos quiere es que su hijo se avergüence de él. Y hay hijos ingratos, ¿verdad?, que se avergüenzan de sus padres. Escuché el testimonio de un músico salvadoreño bien conocido. Cuando yo escuché el testimonio de él, me identifiqué con él mucho, porque él llegó a los pies de Cristo en un centro de rehabilitación también. Yo el Viernes Santo, yo cumplo, ya se me fue la cuenta, unos 19 años de haberme convertido al Señor, de haber rendido mi vida a Cristo en un centro de rehabilitación. Un Viernes Santo llegué yo. Y entonces cuando yo oí este testimonio, yo me sentí identificado con él. Claro, a él, lo de él era un poquito, inclusive más, quizás como quien dice, más espectacular quizás, ¿verdad? Él estaba en un parque y estaba pensando en matarse porque un día anterior había ido en su locura de violencia, se le ocurrió y le entró una gran necesidad de ver a sus hijos y los fue a buscar al colegio donde ellos estudiaban y se metió. Usted sabe que los bolos tienen sus mañas, ¿verdad? Logró entrar ahí a ver qué le dijo el de la portería y logró entrar y los fue a buscar al grado, pero estaban en recreo. Y entonces le preguntó a otros niños, mire, y fulano de tal. Los niños no estaban muy grandes, pero ya entendían todo y sabían quién era el papá de ellos. Y los fue a buscar y dice que estaban
ahí en un área de juego jugando con sus compañeritos. Y cuando él los vio, comenzó a llorar y se les acercó. Y cuando lo vieron, los niños pusieron una cara, de susto, de vergüenza. Claro, un hombre que anda en la calle en actividad alcohólica, en zumba, pues, para que entiendan, no anda bien presentable, ¿verdad? Y dice que los niños solo se les quedaron viendo, no dijeron una palabra y salieron corriendo, a encerrarse a los baños. Él no lo siguió. Él se salió y llevaba en su mente suicidarse, hasta que se encontró con un pastor que lo conocía, y él fue el que lo llevó a este centro de rehabilitación. Un músico conocidísimo. Yo, si le digo el nombre, muchos de ustedes lo conocerían, y el nombre de la banda en la que tocaba él. Pero él en su testimonio dijo: porque no hay castigo más grande para un adicto que la vergüenza de sus hijos. Pregunto yo, ¿cómo se sentirá Dios cuando alguien se avergüenza de ser su hijo? ¿Cómo se sentirá Dios cuando alguien por vergüenza niega ser su hijo? ¿Cómo se sentirá con aquellos que son de la secreta, ¿verdad? Que hasta tienen Biblias chiquitas? Y si usted tiene una Biblia chiquita, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay algunos que las compran chiquitas para esconderlas. ¿Cómo se sentirá Dios? Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Mire, a mí en serio le digo, no hay cosa que más me agrade que la gente escandalosa que me grite en la calle: hermano Nelson, o pastor, Dios le bendiga. Yo me siento que me den color en la calle de que soy pastor y de que soy hermano, de que soy hijo de Dios. A mí me llena de agrado, de orgullo. Y si alguien me pregunta cuando me está llenando algún documento, como ahí en el DUI dice, pastor evangélico, dice ahí en el DUI, en mi DUI así dice. Usted cuando están tomando los datos, ¿usted es pastor evangélico? Sí, no se me nota, pero sí le digo. ¿Qué sentirá Dios con los que se avergüenzan de ser hijos de Él? Esta película y la mayoría de películas donde se está la pasión de Cristo, que comienza exactamente con la captura de Él, como vimos, y son las horas más cruciales de la vida de Cristo Jesús y de la humanidad, porque lo que estaba haciendo Él era pagando por todos los pecados de la humanidad existente en ese momento y los que habrían de venir del mundo entero. Por eso se le dice el Salvador del mundo. En ese momento, cuando Jesús pasó por todo eso, lo desnudaron completamente. Eso que ven ahí que va con un trapo a la cruz del Calvario, eso no era así, hermano. Iba completamente desnudo. Ahora pregunto yo, ¿qué sentiría Dios Padre cuando vio eso? ¿Sabemos qué sentía? Sí, sabemos lo que sentía, porque dice que el cielo se cerró. Cuando Jesucristo expiró, inclusive un terremoto. Se oscureció a plenas 3 de la tarde, la hora nona, dice ahí, por eso quiere decir 3 de la tarde. Ese sacrificio, nadie tiene más amor por alguien, dijo Jesús, que el que da su propia vida. Yo imagino al Padre viendo este espectáculo horrendo, en realidad, terrible. No solo por el hecho de cómo lo golpearon, sino que Él cargaba con todos los pecados del mundo. Y para la santidad de Dios Padre, eso era un espectáculo grotesco, horrible. Cuando Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Después de hacer ese gran sacrificio, todavía hay gente que se avergüenza del evangelio. Todavía hay gente que le pregunta: mira, ¿y que vos sos cristiano? Y dice: no, ya de vez en cuando voy a la iglesia, ya voy a ir, pero por darle a la chimbomba. Es a la pelota, no va a estar pensando que es la esposa. Todavía hay gente así. Todavía hay gente que se avergüenza. Ah, vos de los tontos que van a regalar el diezmo ahí. No, hombre, no, ya voy a ir ahí de vez en cuando, pero pues sí, yo pisto no he hecho. Todavía hay gente que se avergüenza del evangelio. Seguir a Jesús de lejos tiene consecuencias graves. Pedro lo siguió de lejos.
Y de repente se vio en medio de los mismos que acusaban a Jesús. Dice que ahí estaba, encendieron fuego. Él lo puede leer en Mateo, dice que encendieron un fuego y que estaba ahí esperando a que llegara el momento de juzgarlo y condenarlo. Y lo empezaron a identificar a Pedro. Pero este andaba con él. No, yo no lo conozco. Y una mujer que dijo, ¿cómo no? Si este habla con él. Dice que se pusieron a jugar. Yo no sé si cartas, dados o qué, pero se pusieron a jugar. Y entonces el Pedro quizás ahí estaba desmetido, ¿verdad? Y cuando le salía una buena jugada ahí a alguien, ¿verdad? Aleluya, decía Pedro. Lo conocieron. Hablas igual que él, le dijeron. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Ahí está, hermano, lo que hizo. ¿Sabe qué hizo? Empezó a maldecir para que no lo conocieran que era un seguidor de Jesús. Yo me imagino a Pedro ahí, ¿verdad? La gran tal, hombre, si ya les dije que yo no conozco a ese hombre. Y vos también, cabrito grande, ya te dije que no me está insistiendo en que... Empezó a decir, a maldecir malas palabras para camuflajearse, para zafarse del problema en el que se había metido. Hace poco me dijo alguien, mire, dice una hermana que usted habló por teléfono con ella. Y yo me asusté, ay, ¿con quién le dije? No, me dijo, ella trabaja en Credomatic. Y usted estaba hablando ahí por lo de la tarjeta de crédito. Y dije, Dios mío, ya me metí en un problema. Porque yo a veces soy un poco enojado. Pues sí, me quieren bajar a veces con algunas cosas. Salgo ahí un poco pesado. Y entonces dice que usted habló con ella y que le pidió todo esto. Ella le dio todos los datos, le ayudó. Y usted jamás se dio cuenta con quién estaba hablando. Y ella desde el principio sabía que era el pastor Nelson Iraeta. Pero gracias a Dios no dije nada malo. No dije maldiciones como las de Pedro. Gracias a Dios. Pero hermano, ¿por qué hemos nosotros de querer cambiar cuando estamos en otro ambiente? La Biblia dice, y con esto termino, que somos luz, que somos sal que purifica. En nuestro trabajo tendríamos que ser aquel al que buscan cuando hay problemas. Hablen con el hermano, hombre. Ese ora, ese lee la Biblia, ese es amigo de Dios. Tendríamos que estar completamente identificados. ¿No identifica usted una luz en la oscuridad? Yo no sé cuántos de ustedes han andado monteando, ¿verdad? Yo sí, por razones diversas, ¿verdad? Y hasta fuera de este país. Y uno se alegra cuando ve una luz a lo lejos, ¿verdad? Allá de haber una casa, pasemos a pedir agua, decíamos nosotros. Veíamos la luz de lejos, en la oscuridad de la carretera. La luz se ve de lejos, se reconoce. Los hijos de Dios tienen que reconocerse. Los que siguen de cerca a Jesús tienen que brillar como la luz del mundo. Los que siguen de cerca a Jesús tendrán la bendición siempre de Dios Padre y de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Seguir a Jesús de cerca, hermano, no significa otra cosa más que tener toda la protección del Padre, como el Padre que lleva de la mano a su Hijo para guiarle por el camino seguro, como el Padre que sostiene en sus brazos a sus hijos, porque allí es donde se siente seguro. Eso es seguir de cerca a Jesús. Muchas cosas, no solo las que he mencionado, pueden separarnos de Jesús. El final de la historia que vimos, que leímos y que vimos, es que Pedro lloró amargamente. Y era lo menos que Pedro podía hacer. Había negado a aquel que le había amado, que le había consolado, aquel que había andado con él. Judas mismo quiso regresar las monedas al saber que sangre inocente había entregado. Hermanos, esta semana que todo el mundo habla de Jesús, de la pasión de Cristo, que uno lo vuelve en comercio, que otro lo vuelve en diversión, sería bueno que nosotros empezáramos a preguntarnos cuánta es la distancia que hay entre Dios y mi vida. ¿Me veo de lejos como la luz del mundo? ¿Reflejo
lo que es mi papá, o sea, Jesús. Que el Señor nos ayude para nunca guardar distancia con Él. Vamos a orar.